Vamos a hablar acerca de este tema con dos especialistas. Se encuentra con nosotros el economista de Gestión Pública de la Pacífico, Flavio Aucejo, y la directora nacional del Colegio de Arquitectos, Gina Chambi. Muchas gracias por estar aquí en Primero a las 12. Gracias. ¿Cómo tenemos que afrontar esta emergencia nacional, ¿no?, que ha sido generada por las lluvias y los huaicos? ¿Estábamos preparados? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué estamos viendo ese tipo de desastres? Bueno, en principio no estamos preparados. Hemos preparado esta situación. ¿Y cómo lo hemos preparado? Con la informalidad. Por un lado, se han localizado poblaciones en zonas de alto riesgo, ¿no? Estamos viendo la ocupación de las laderas, estamos viendo la ocupación de las zonas de borde de río, de cauces de río, ¿no? Y ahora estamos sufriendo las consecuencias porque en algún momento siempre se activan estos cauces, estas lluvias, que son temporales, periódicas, a veces son de 10 años, a veces más, pero siempre pueden tener un periodo de recurrencia. En este tipo de prevención se dice, por ejemplo, que los gobiernos regionales y locales no utilizaron todo el presupuesto que se les había dado justamente para temas de prevención. Incluso se dice que el mismo alcalde de Lima tenía 3 millones y solamente utilizó 1. ¿Esto se refleja en lo que está ocurriendo? Desde la perspectiva de la gestión pública, en realidad lo que estamos observando ahora son las consecuencias de tener una precaria institucionalidad para la atención de los desastres naturales, ¿no? Como bien señala la arquitecta, lo que aquí hay es un problema en donde como sociedad las personas no respetamos a la autoridad. Entonces el alcalde eventualmente establece dónde es que hay que ponerse y la gente simplemente se instala donde quiere, ¿no? Y pone en riesgo su patrimonio, su propia vida, y el Estado es incapaz de poder hacer el ejercicio de su autoridad, y a eso le tienes que añadir el hecho que el sistema está diseñado solamente para operar en el caso de desastre, que es cuando se liberan los fondos, pero no para la inversión en prevención. El gobierno anterior hizo algunas labores de prevención y hoy día vemos que las cosas podrían ser peores si no se hubieran hecho esas labores de prevención, pero hay poca conciencia de las autoridades en términos de invertir para algo que a lo mejor no se usen. Bueno, pero ahora se tenía que haber usado, claro, y no hemos estado listos. Ajá. ¿Ustedes han podido informarse acerca de cuánto el gobierno está destinando ahora para las obras de recuperación del norte y otras zonas afectadas por los huaicos? ¿Ustedes consideran que este presupuesto es suficiente? Mire, a nivel de presupuesto posiblemente no sea suficiente, pero cuando uno habla de prevención, un presupuesto debe estar para evitar estas situaciones de riesgo, ¿no? Porque va a salir menos costo que una cosa de reconstrucción, porque no solamente afecta a una familia, afecta a la economía de la familia, afecta a la economía local, afecta a la agricultura, una serie de actividades que tienen un mayor impacto en la economía de la localidad. Entonces, proponer nuevas urbanizaciones que tengan todos los estándares de calidad sería lo ideal. Pero ¿cómo se hace eso? Hace mucho tiempo que ya no existe el Instituto Nacional de Planificación. No planificamos. No está planificada, no existe, Lima. No hay planificación. Los planes urbanos que eran obligatorios, que tenían que hacer los gobiernos locales, creo que el 10% tiene un plan urbano. Los planes urbanos no consideran el tema de la gestión del riesgo. Entonces se hacen habilitaciones, se hacen ocupaciones, y entonces si no hay un documento que sea como referencia para preservar, ¿de qué estamos hablando? Y esa es la consecuencia de lo que tenemos ahora. Estamos viendo cómo estas zonas que no son habitables están siendo habitadas. Y por otro lado, también es el tema que hay zonas, poblaciones que no deberían estar localizadas, sin embargo se les ponen los servicios. Claro. Y entonces ahí hay otro problema que tiene que ver no solamente con el tema de la autoridad, sino con un tema de sensibilización y un tema de responsabilidad. Doctora, nosotros sí, no tenemos una normativa que sancione, por ejemplo, un alcalde que dentro de sus autorizaciones haya habido una pérdida humana. Eso es cierto, no hay una fiscalización. Volviendo a la pregunta, doctor Aucejo, ¿es suficiente este presupuesto que se ha dado? A ver, lo que ocurre es, bueno, el gobierno ya ha anunciado partidas, me parece el día de ayer, de como de 300 millones para el tema de atención de la emergencia y como 800 para reconstrucción. Pero el punto aquí es que no es un problema de dinero, ¿ya? Porque la verdad es que lo que sobra es el dinero.
el asunto es cómo logramos que ese dinero se convierta en un bienestar de las personas. Entonces, es la capacidad de gestión, la capacidad de movilización de esos recursos que tienen las autoridades. Y en el caso de la atención de la emergencia, más allá de la reconstrucción, uno de los serios inconvenientes que tenemos es que el sistema que existía en nuestro país fue cambiado durante el gobierno anterior, generando otros actores que burocratizaron el proceso, y este gobierno lo que ha hecho es volverlo a cambiar, porque todo el tema de defensa civil salió de la presidencia del Consejo de Ministros y fue entregado al Ministerio de Defensa. Pero el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, hoy día lo vemos, tienen un rol muy importante en atender la emergencia, pero la emergencia se acaba Dios mediante en 2 semanas. Y de ahí viene la labor de reconstrucción. Claro. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es derogar uno de los mandamientos del presidente Kuczynski. No te metas en el otro sector, porque esto es un trabajo multisectorial. Esto implica un liderazgo al más alto nivel de la presidencia del Consejo de Ministros que organice los distintos sectores para un trabajo de plazo inmediato, corto, mediano y largo plazo. Y esto es un acuerdo político. O sea, esto no se trata de llevar un camión cisterna con agua a la gente. Eso se llama populismo, ¿ya? Lo que tenemos que hacer en realidad es que los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo para que el siguiente gobierno, porque la reconstrucción no se va a acabar en este gobierno, el siguiente gobierno continúe con la obra. Entonces, cuando haya que hacer la presa de regulación, que demora 6 años en construirla, la continúe el siguiente y lo haga bien y que sea sostenible. ¿Qué es lo que hoy día tenemos? Se reclaman los drenajes. ¿Por qué no hay drenajes? Porque el marco legal para drenajes está prácticamente en el limbo. Entonces nadie se hace responsable de los drenajes. Conclusión, llueve un montón y no hay por dónde discurre el agua, sobre todo en las ciudades del norte. ¿Qué es lo que falta en la planificación que estábamos conversando hace un momento? El Colegio de Arquitectos de Lima en otras oportunidades, por ejemplo, se ha puesto a disposición de los alcaldes para poder planificar ahí en la ciudad, pero nadie regula eso tampoco. Sí, ahora estamos en una nueva gestión. Ya estamos coordinando con algunos alcaldes, con los gobiernos regionales del Colegio de Arquitectos, porque tenemos que hacer énfasis en este tema de la planificación. Como dice el señor, acá es un tema de que, ¿cómo voy a hacer un drenaje si no he hecho un estudio? ¿Para qué lo voy a hacer? No lo toman en cuenta. No se toma en cuenta. Dice, Lima no llueve, Lima ha llovido. Ha habido momentos de lluvia. Entonces hay que considerar una serie de elementos. Estamos en una situación de riesgo, además, estamos viendo el tema de la Atergea. Tenemos una sola planta de la Atergea para todo Lima metropolitano. Ajá, pero todo está centralizado, ¿no? No tenemos alternativas. Tenemos un solo aeropuerto. ¿Qué pasaría si hay un terremoto en este momento? Colapsa el aeropuerto, colapsa el puerto, ¿no? Las carreteras colapsan. Va a ver, ¿por qué? Por el tema del centralismo. Estamos viendo todo a nivel de Lima, no estamos potenciando las regiones, no les estamos dando recursos, no les estamos dando capacidades. Ayer nos decía el del Ministerio de Vivienda que solamente el 20% creo que tenían planes urbanos y que no podían presentar proyectos, pero pongámonos a ver cuánto presupuesto maneja el gobierno local. Claro. Y si dentro de la ley orgánica de municipalidades está considerar el tema de gestión de riesgo, no lo está. Eso tiene que aprobarse a nivel del Congreso, igual para la ley orgánica de los gobiernos regionales. Entonces, si no está, ¿cómo puedo manejar un presupuesto? No hay una oficina, no hay un personal pagado para que pueda trabajar. Ahora, una cosa es defensa civil, ¿no? Yo creo que ha habido un gran avance y reconocimiento a nivel mundial y latinoamericano, la propuesta de una visión integral de lo que es la gestión del riesgo y que esté en la Secretaría General. Pero no, hay una visión que tiene que ver solamente con la atención de la emergencia y que lo maneja muy bien el INDECI, y el CENEPRED estaba creado para ver justamente estos temas de planificación y estudios para la prevención. Pero si no sirve, ¿para qué está? Porque esa es una cuestión de proceso de futuro. Hay que trabajar y hay que incidir. Entonces lo que pasa es que hay esa multiplicación de funciones, justamente pero hay que trabajar con los gobiernos locales. Quería consultar en el caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo las personas pueden decir se está reconstruyendo el norte, por así decirlo, ¿no? O se está reconstruyendo estas zonas afectadas también en la costa de nuestro país? En cuestiones de gestión pública, ¿cuánto tiempo debemos esperar los ciudadanos? Nosotros tenemos el mejor ejemplo, fue la reconstrucción de Sur Chilco, Pisco.
¿no? Entonces, mira cuánto tomó y todo lo que significó Ni siquiera está reconstruida Así en es, su porque totalidad. la reconstrucción estuvo concentrada en la reconstrucción de la infraestructura pública. Pero hoy día tú vas a Pisco, tú vas a Ica y ves personas que no han reconstruido su casa. ¿Por qué? Porque no pudieron recibir un préstamo del Estado porque estaban en un terreno que no tenía saneamiento físico legal. Por lo tanto, eran informales. Entonces, aquí lo que se necesita en realidad es decisión, ¿ya? Y una vez que se toma la decisión es organizar el trabajo, pero teniendo claridad en los desafíos que se enfrenta como Estado para tener las reglas claras. Y hay que responder a dos preguntas. ¿Quién es responsable de qué? Y segundo, ¿dónde están los límites? ¿Hasta dónde llego yo? ¿Y dónde empieza la siguiente organización? Y eso implica una mirada multisectorial y del problema en su totalidad. Y yo creo que esos elementos no están siendo visibles todavía. Pero eso es algo que desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo, es un desafío que enfrenta el Estado peruano y que los sucesivos gobiernos no logran atenderlo. Y un elemento adicional, ¿no? Sí. Se critica mucho, por ejemplo, la inversión del Estado en repotenciamiento de las Fuerzas Armadas. Imaginemos que el gobierno anterior no hubiera comprado los aviones de carga, no hubiera comprado los helicópteros. Hoy día no tendría cómo hacerse el trabajo y el rescate de las 400 personas a raíz del desborde del río La Leche hubiera sido imposible. Ajá. Entonces, no hay que mirar los temas mirando en el corto plazo y la cosa pequeña, hay que mirarlo en términos de lo que significa tener en este ejemplo Fuerzas Armadas que tengan la capacidad de operar. El gobierno anterior hizo que hubieran 2 batallones de ingeniería que son los que hoy día se pueden desplegar. Entonces, tenemos que mirar las cosas en términos, digamos, holísticos, mirar la problemática en su totalidad y los desafíos que enfrentamos como país. Muchas gracias por haber venido aquí a Primero a las 12 y darnos estos detalles. Vamos a hacer nosotros ahora una pausa y ya regresamos.